gracias al Señor Jesús, porque el Señor Jesús nos concede la oportunidad de predicar la palabra en esta noche. Hoy voy a predicar bajo el tema cuando Jesucristo entró en el templo. Y estos versículos están en Mateo 21, del 12 al 14. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él al templo cojos y ciegos, y los sanó a todos. ¿Por qué? Porque Jesús cogió un látigo y echó fuera a todos los que estaban en el templo. Porque dijo: mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, en este momento, y mirando esta porción de la Biblia, miramos que suceden cosas varias, y a la vez entra Jesús en el templo y voltea las mesas y echa fuera a todos los que vendían en el templo. Y dice el versículo 12: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Cuando Jesús entró en el templo, encontró en el templo a la gente que no debía de estar en el templo. Es más, yo me atrevo a decir que Jesucristo encontró en el templo a la gente que él no quería que estuviera en el templo. Cuando Jesucristo entra al templo, porque algunos dicen: hermano, vamos a orar para que Dios esté en el templo, vamos a orar para que Dios santifique el templo, vamos a orar para que Dios llene el templo con su presencia. Pero usted sí sabe, mi hermano, que cuando Jesucristo entra a su templo, las cosas no pueden seguir de la misma manera como Él las encontró. Porque no hay templo con gloria si el Padre Celestial no lo bendice con su presencia. Cuando el Padre Celestial está en el templo está lleno de la gloria, del poder. El templo está para los milagros, para las sanidades, para la conversión de las almas. Porque el templo es el lugar del culto. Allí es donde va la iglesia a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Allí es donde vamos a adorarle con el alma, con el corazón, espíritu, alma y cuerpo. Alaben al Señor de la gloria. Allí, todo lo que se hacía en el templo era para la honra y la gloria y la alabanza del Señor, porque Él es el Dios del templo. Las cosas cambian cuando Jesús entra al templo. Allí en ese templo no había culto al Dios del cielo, porque ese es el lugar de la alabanza, de la oración, del encuentro del cristiano con Dios. Ese es el lugar donde las cadenas de los pecadores se rompen, donde las enfermedades de los cuerpos desaparecen. Ese es el lugar donde se mueve la bendita gloria del Señor. Pero en ese templo había otro negocio.
Y cuando Jesucristo entra al templo, hermano, todo cambia. Eso es lo bonito de tener a Jesús en el templo, que cuando Jesucristo entra al templo, todo cambia. Cuando Él entró al templo, sacó a la gente que estaba allí en el templo. Tumbó las mesas de los que vendían en el templo, cogió un azote de cuerdas y en su celo, en su indignación, encendió a toda aquella gente a látigo. ¿Quién puede entrar en un lugar y darle látigo a la gente y poner las cosas en su lugar? Eso solo lo puede hacer el Señor del templo. El que entró a ese templo y dijo: uno mayor que el templo está aquí, yo soy el Señor del templo. Y el Señor del templo puede hacer en su templo lo que quiera. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Él es el que manda en esa casa. Él es el Señor del templo y de tu vida también, hermano. El Señor del templo es el que pone las condiciones. Yo no sé si usted creerá si yo le digo que el Señor del templo todavía tiene el látigo en la mano. Porque el látigo es símbolo de la autoridad del Señor del templo. En el templo está la bendición del Señor o está el azote. Alabado sea el nombre del Señor. Usted escoge qué quiere encontrar en el templo. Usted que conoce a Dios, o encuentra la libertad, encuentra la sanidad, encuentra la bendición, o encuentra el azote para su vida. Él dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Él dio mi casa porque Él es el único que tiene derecho a decir eso, porque Él es el Señor, el dueño y el amo, y ese templo lo construimos para la honra, la gloria y la alabanza de Él. Aquí está el que dio las leyes en el Sinaí. Aquí está el creador de todas las cosas. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, sean tronos, dominios, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Aquí está el que estableció los sacerdotes. Aquí está el que quita, el que pone y quita reyes. Está aquí en el templo. ¿Qué es la iglesia? La iglesia son los inquilinos que cuidamos su casa. Nosotros, cada creyente, tiene que responder por la casa de Dios. Esa casa, cada uno de nosotros tiene que cuidarla bien, tiene que trabajar bien y presentarla bien. Porque el Señor, cuando entró al templo, notó algo grave en ese templo. Él notó que las personas que estaban en ella estaban descuidadas en cuanto a la oración, en cuanto a la adoración, en cuanto al respeto. Ese lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Ustedes están descuidados en cuanto a la oración, en cuanto a la adoración, en cuanto al respeto que se debe de sentir cuando uno va al templo.
¿Cuántos en este momento añoran el lugar donde nos congregamos? ¿Cuántos añoran ese lugar? Porque allá en ese lugar se siente una presencia extraordinaria, porque en ese lugar se reúne el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Alabado sea el Señor. El pueblo se había olvidado de la casa de Dios. Se había olvidado de que la casa de Dios es casa de oración. Ese es el lugar de los hijos con su padre. Ese es el lugar donde los enfermos reciben sanidad, los pecadores son libertados y los hermanos son llenos del poder del Espíritu Santo. Hermano, hay mucha gente, óigame, muchos cristianos que ha perdido la buena costumbre de buscar a Dios. Y a Dios hay que buscarlo mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que Él está cercano. Iglesia, necesitamos orar. Iglesia, necesitamos alabar con todo el corazón y con todo el alma. Necesitamos adorar a Dios como nunca lo hemos hecho. La oración no es un programa de la iglesia. La oración es un deber de cada cristiano. A través de la oración nos comunicamos con el más grande de todos. La oración es para todo hijo de Dios, y Dios dice a todo hijo: orad sin cesar, porque la oración es un estilo de vida del creyente. Cristo habló de su casa. Isaías 56:7: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Oigan, de oración. Hay gente en este momento diciendo: Señor, ayúdame, Señor, no me desampare. Pero hubo un tiempo que no tenía tiempo ni para orar. Y algunos llegaban tarde a la iglesia. Y algunos llegaban a la iglesia como si eso fuera un club social. Algunos llegaban, algunas mujeres a exhibir sus vestidos. Algunos cantantes a hacer una presentación artística. Algunos elocuentes predicadores a mostrar su sabiduría. Pero al templo se llega a adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Necesitamos orar. Necesitamos humillarnos. Necesitamos adorar con todo el corazón y con todo el alma. Entrad por sus puertas con acción de gracia, en sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ahí es donde se sacrifica la alabanza, la gloria, la adoración. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a adorarlo a Él. ¿Se acuerda, mi hermano, de los cultos en los templos? Oiga, qué bendición, qué avivamiento, qué sanidades, qué milagros. Pero había mucho espectador ahí cruzado. Mucho veterano ahí. Yo no adoro, yo no glorifico porque yo llevo tantos años en el Evangelio. Pues con mayores veras, si usted lleva tanto tiempo en el Evangelio, usted sabe quién es Él. Usted sabe que a Él no le queda nada grande. Adórelo, sacúdase, pellizquese y quebrante su alma, su cuerpo delante de la presencia del Señor. Hay
mucha gente que ha perdido el respeto por la casa de Dios, que vienen a ofrecer el holocausto vestidos de cualquier manera. No se equivoque, el Jesús que yo predico es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él es santo, Él es sublime, Él es incomparable. Oh, aleluya, aleluya. Algunos han perdido la identidad apostólica. Y la identidad apostólica es la que nos distingue. ¿Dónde están los verdaderos adoradores? Hay gente que lo único que quiere es tener su templo lleno de gente. Nunca se olvide que usted está en la casa de Dios y que uno mayor que el templo está allí, el Señor del templo, esperando su alabanza, su adoración. En Isaías 56, 3 al 5 dice: y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Diga el eunuco: he aquí que yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová a los eunucos que guardan mis días de reposo y escogían los que yo quiero y abrazan mi pacto. Dice: yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré por siempre. Si tú eres un eunuco y mantienes en mi casa, yo le haré mejor que hijos e hijas. Todos nosotros en alguna área de nuestra vida somos eunucos. Área donde no podemos multiplicarnos, donde no damos frutos. Hay hermanos que tienen dinero, pero no tienen el hogar que ellos quisieran tener. Hay otros que quisieran ser pastores, pero no tienen la estatura adecuada para lograrlo. Pero no importa en qué área de nuestra vida sea eunuco, el Dios omnipotente nos dice: si tú mantienes en mi casa de oración, yo voy a darte cosas mejores que las que tú deseas. Yo le voy a dar cosas mejores. ¿Cuántas veces ofrecemos sacrificios, pero Dios no lo acepta porque le falta oración, porque le falta unción, porque falta más sacrificio? Vosotros habéis hecho de mi casa cueva de ladrones, y en Jeremías 7:11 dice: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. La cueva de ladrones era el lugar donde se reunían los ladrones a contar el dinero que se habían robado. Cristo usa ese lenguaje para enseñarnos que la iglesia no puede ser el lugar donde solamente estemos contando las bendiciones robadas, aquellas que no merecemos y que por misericordia Él nos da. Alabado sea el Señor. Muchos Dios los bendice y los guarda, porque su madre no cesa de orar por usted. Muchachitos de la droga que no les ha pasado nada porque tienen una madre creyente que ora por ellos, que es fiel a Dios. Algunos esposos no han caído definitivamente en el pecado porque su esposa está orando y usted viene a la iglesia diciendo: yo estoy bien, yo no oro, yo no diezmo, casi no me congrego, pero tengo muchas bendiciones. Usted ha hecho de la casa de Dios cueva de ladrones porque son bendiciones robadas. Usted no se las ha ganado. Esas bendiciones adquiridas de esa manera pueden ser peligrosas para su vida si usted no reacciona ante el dador de las bendiciones.
Porque tarde que temprano esas bendiciones Dios las va a demandar de tu mano. ¿Sabe por qué yo lo alabo? ¿Sabe por qué lo aplaudo? ¿Sabe por qué oro? Porque Él me salvó, porque Él me libertó, porque Él me hizo libre. Soy libre para adorarlo, para glorificarlo. Cuando Jesús entró en el templo, Él lo limpió. Piensa en un momento qué hay para limpiar en nuestra vida. Porque ahora el templo también es usted. Aplaudí porque sois el templo del Espíritu Santo. Que hay que limpiar porque Él es santo. Y Él habita en medio de la santidad. Oh, que el Espíritu Santo nos santifique. Porque ya casi no hablamos de la santidad, porque la gente se va de la iglesia. No, hermanito, no comas cuento, que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. El que es de Él debe de andar como Él anduvo. Para que haya verdadero avivamiento de parte de Dios, hay que traer a Jesucristo al templo. Pero eso no va a suceder si no hay vida de oración. Eso no va a suceder si en el templo no hay santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. La gente que a veces está dentro del templo es la que no deja entrar a los otros. Oiga, pero esa hermana está allá, pero esa hermana es de mal testimonio. Pero ese pastor está allá, pero ese pastor es orgulloso, jactancioso, vanidoso. Oiga, pero esa hermanita pertenece a la iglesia, pero no ha cambiado nada, yo lo veo lo mismo. Y la hermanita dice, bueno, lo de afuera no importa, lo que importa es lo de adentro. Pero qué pena, hermana, lo externo es una muestra de lo interno, de lo que hay en el corazón de la persona. Esos malos testimonios no dejan entrar al cojo, al paralítico, a la mujer que vive en la prostitución, al ladrón, al borracho, al asesino que está afuera. En ese templo había mucha bulla, mucho ruido, pero no había oración. Escúcheme, los que no les gusta orar y dicen que la oración no es importante. En ese templo se hablaba de todo, pero allí no estaba la presencia de Dios, porque no había nadie que invocara al Dios del cielo. Cuando Dios entra al templo, las cosas no pueden seguir igual. Cuando el Espíritu Santo entra a la iglesia, las cosas no pueden seguir igual. No es como yo quiero, es como Jesucristo quiere. Y después de que lo sacó a todos, hermanos, entonces sí vinieron a culto, porque Dios lo sacó a látigo. Mi casa es casa de oración y me la respetan, si no yo la hago respetar. Y cuando uno no está bien puede terminar afuera. Y cuando uno está jugando con Dios, puede terminar afuera. Y cuando uno no quiere ir a orarle, ni quiere servirle, puede terminar afuera. Velad por vosotros mismos, para que otro no tome vuestra corona. Y vinieron al templo. Cuando salió la gente que no debía estar en el templo, no se asuste cuando alguien sale de la iglesia. Usted no se asuste, hermano, no se asuste. Algunos dicen, vamos a pedir a Dios que santifique la iglesia. Y cuando un hermano se va, y una hermanita se va, y una muchachita se va, y un jovencito se va, entonces los hermanos se asustan y dicen, hermano, ¿usted no le estaba pidiendo pues al Señor que santificara el templo? Pastor, usted no le estaba pidiendo al Señor que santificara su casa. Esa gente no deja entrar a los demás por su mal testimonio, por sus doctrinas torcidas. Hay gente con doctrinas torcidas metidos dentro de la iglesia del Señor. ¿Qué hacen ahí? Mucha gente no entra al templo porque Jesucristo no está en el templo. Pero cuando escucharon que Jesús estaba en el templo, entonces vinieron a él las personas al templo.
Las personas se acercaron a Cristo porque Cristo estaba en el templo, y cuando Cristo está en el templo, Él lo llena todo con su santa presencia. Cuando Cristo está en el templo, hay milagro, hay gente que se convierte a Dios, hay iglesia santa. Ellos vinieron a encontrarse con el dueño del templo que estaba en el templo. Ellos no vinieron al templo sino cuando Jesucristo entró en el templo, porque detrás de Jesucristo vinieron los ciegos, los cojos, y la Biblia dice, y los sanó a todos. Nosotros necesitamos ver, hermanos, que Jesucristo está en el templo, porque los pecadores vienen detrás de Jesucristo, los milagros vienen, las sanidades vienen. Jesucristo viene al templo a limpiar el templo, a limpiar al pecador, a sanar al enfermo. Cuando Jesucristo está en el templo, los enfermos tienen que salir sanos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos enfermos vienen y se van enfermos otra vez? ¿Cuántos vienen a la iglesia y se van re débiles? ¿Cuántos visitantes se van sin convertirse? Pero cuando Jesucristo está en el templo, esos pecadores no pueden resistir la presencia del más grande. Los demonios tienen que dejarlos libres. ¿Qué está pasando en las iglesias? ¿Por qué no tenemos avivamiento? Falta Jesús, porque Jesús es el verdadero avivamiento. Cuando Jesucristo entró en el templo, hubo cambios. El que estaba adentro terminó afuera, y el que estaba afuera terminó adentro. Hay hermanos que no quieren avivamiento. Hay pastores que no quieren avivamiento. ¿Cómo voy a sentar a aquel hermano si se me va la familia? No, hermano. No, hermano. Los que son de Dios, la voz de Dios oyen. El que dice que está en Él debe de andar como Él anduvo. Recuerda siempre, no voy a sentar a aquel porque aquel día mamá, no. A nosotros nos sostiene el mismo Dios a través de la iglesia. Al hermano hay que predicarle el evangelio como está escrito, porque a los hermanos no se puede engañar. ¡Ay de mí, Dios Pablo, si no predico el evangelio! No puedo sentar a aquel músico porque canta muy bonito. No, hermano, aquí no se trata de cantar bonito. No. Aquí se trata de adorarlo, de glorificarlo a Él con el alma, con el corazón. Alguien tiene que salir y alguien tiene que entrar, y son más los que entran que los que salen. Cuando lo bueno entra a la casa de Dios, lo malo tiene que salir. Cuando la luz se enciende, las tinieblas desaparecen. Cuando alguien sale, hay 10, 20, 30, 40, 50 que están entrando al templo de Dios. Hasta que usted y yo no dejemos que Dios nos limpie, no vamos a ver milagros. ¿Quiere ver milagros en tu vida? Deje que Dios te limpie y usted comienza a ver milagros en su vida. Jesucristo purifica, santifica, y después vienen los milagros. Antes de sanar a los enfermos, Él primero limpió la casa. Si nos ponemos a orar en vez de terminar en la calle, vamos a terminar en el monte santo, en el monte de Dios, alabándolo a Él. ¿Queremos ser libres de las tinieblas? Sí, entonces dejemos entrar la luz. Cristo es la luz, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando la iglesia ora en la mañana, ora en la noche, ora en los cultos, cuando los creyentes están en las cruzadas de la oración y no les da pereza, vence la pereza. Cuando están de rodillas en el altar, yo estoy seguro que si oramos por la mañana, si oramos al mediodía, si oramos en los cultos, vamos a tener que ver la gloria de Dios.
vamos a ver a los enfermos sanados, vamos a ver a los pecadores arrepintiéndose. Hermanos, nuestros hijos necesitan conocer al Dios del cielo. Nuestros hijos necesitan ver la gloria de Dios. Tus hijos necesitan un encuentro personal con Dios. Hay que invitar al Señor a llenar el templo con su gloria. Tenemos que llegar a un nivel espiritual alto, que cuando la gente vaya pasando por esa calle sientan la gloria de Dios y como un imán tenga que detenerse y dice: oiga, aquí se siente un poder extraordinario, aquí se siente una unción, aquí se siente una gracia. Sí, siga, es que el Señor del templo está llenando el templo con su gloria. Vamos a duplicarnos. Vamos a duplicarnos. Los templos se van a llenar. Predique un evangelio santo. Predique sin miedo, sin temor, sin cobardía. Predique la palabra pura, santa, genuina. Predique el evangelio que santifica, que transforma, que cambia al hombre. Líder, lleve a la iglesia a orar, a alabar con todo el corazón y con todo el alma. Líder, lleve a la iglesia al verdadero avivamiento, porque cuando usted predica el verdadero evangelio, se produce el verdadero avivamiento. Ya están comenzando a abrir las iglesias. Prepárense para las cosechas, la cosecha de almas que viene. Invite al Señor del templo a que se glorifique en su templo, porque ese templo fue creado para que se reúna el pueblo de Dios y para que haya una explosión de su gloria en ese lugar. Ore al Señor, diga: Señor, cuando regresemos al templo va a venir mucha gente, muchos apartados, muchos pecadores, pero va a encontrar un evangelio genuino, auténtico, verdadero, y va a encontrar una iglesia santa, y va a encontrar un pueblo que le adora en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca a Dios para que le adoren. En este tiempo, usted y yo estamos para hacer el avivamiento y para que Jesús sea glorificado. Por favor, ahí donde usted está, dígale: Señor, santifícame, purifícame. Dios mío, rompe toda ligadura que me ate al pecado. Padre, enséñame a presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, Padre. Por favor, Dios. La Biblia dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y antes, Padre, de partir de esta tierra, yo quiero ver tu gloria moviéndose por todas partes, Señor. Y quiero ser protagonista dentro de este avivamiento que viene. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.